le toca ahora el turno, Tina Ravasani. Leer en la escuela, nos propone Cristina. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la gentileza que... Voy a arreglar esto. Agradezco la gentileza de haberme invitado a participar de este encuentro que tiene como eje central el tema de la lectura. Tema ampliamente debatido desde épocas, ¿verdad?, inmemorables, desde distintos paradigmas, distintos especialistas y ámbitos de producción de conocimiento. Por lo que he estado escuchando, en realidad la discusión sigue, ¿verdad? Los acuerdos por ahora no se han logrado y por un lado mejor que sea así, ¿verdad? Es una preocupación legítima si se tiene en cuenta, ¿verdad?, el origen del sentido y el significado otorgado a la lectura como aprendizaje directamente vinculado a la principal función de la escuela, que es la de alfabetizar. He pensado esta presentación en tres perspectivas diferentes. Dado el tiempo asignado, no pretendo profundizar en ellas, sino directamente dejar planteados sobre la mesa algunos temas para la reflexión. En la primera de las tres perspectivas sería la perspectiva política, la sociocultural y la pedagógica. Las dos primeras sirven de soporte para construir la tercera. En la primera ubicaré las razones e intereses que priman desde el ámbito político, que deriva en responsabilidades sociales y morales que afectan a las prácticas habituales de la lectura en la escuela. En la segunda incorporaré dentro de la dimensión sociocultural de la lectura la irrupción que han tenido los distintos lenguajes y los distintos soportes en la comprensión de este aprendizaje, ¿verdad? Eso ha generado cambios sustanciales en la forma de concebir la lectura como herramienta, pero si bien sigue siendo una herramienta, hay distintos instrumentos para llevarla a cabo. Y en la tercera parte plantearé algunas categorías de análisis, ¿verdad?, provenientes de investigaciones y de estudios en torno al sentido y significado otorgado a las prácticas de lectura en la escuela. Cada una de esas perspectivas pretendo que genere algunos interrogantes que los puntualizo al finalizar cada una de ellas. Esta construcción de las perspectivas en realidad corren por mi cuenta. Cada uno de ustedes podría tener otras razones y otras escenas para poner que serían igualmente o más importantes que las que voy a poner yo. Pero bueno, había que tomar una decisión y la tomé. Antes de hablar de esas perspectivas en general, yo quiero hacer algunas precisiones. Porque así cuando hablo se sabe bien a qué me refiero, ¿verdad? El ámbito elegido para plantear las perspectivas e interrogantes es el de la escuela primaria. Pero tomo la escuela como un contexto ampliado. La escuela es la base de todo un sistema que opera para darle operatividad a la escuela en su función básica, que es la de alfabetizar. De esta manera la escuela no tendría que estar sola en esta tarea, ¿verdad?, de leer y en esta tarea de enseñar a leer o en esta tarea simplemente de valorar la lectura. Después la otra precisión que yo quiero hacer es lo que refiere a cuando hablamos de lectura en la escuela. Estamos haciendo mención, y cuando hablamos de la lectura o cuando hablamos de la escritura, estamos haciendo mención a una de las marcas más distintivas que hacen al aprendizaje humano. Es lo que diferencia al aprendizaje humano de los demás aprendizajes, ¿verdad? Entonces, ese aprendizaje, como decía la compañera, sí se desarrolla a lo largo de toda la vida.
Y yo creo que también esa marca distintiva que es la escritura con sus dos modalidades, la de leer y de escribir, también se construye a lo largo de toda la vida. Pero sí, a la escuela se le adjudica esa responsabilidad, la de alfabetizar. Es una responsabilidad política, sin lugar a dudas. Y la otra precisión es cómo dejar bien claro que cuando hablamos de enseñanza y cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de dos procesos totalmente diferentes, ¿verdad? Ya sea por quienes lo desarrollan, ya sea por el contenido, ya sea por los objetivos. De esta manera puede haber, en general la enseñanza necesita siempre del aprendizaje para concretarse, porque es su objetivo, porque tiene una finalidad en el aprendizaje, pero el aprendizaje no siempre necesita de una enseñanza sistematizada, y ahí es donde aparecen los objetos culturales como mediadores en ese proceso de aprender, porque lógicamente actúan como andamios de ese aprender. Y en eso, y ahí están todos los objetos, y dentro de esos están los objetos letrados también, ¿verdad? Bueno, para empezar con la perspectiva política, que es una de las perspectivas tal vez más manejadas, más conocidas, de mayor alcance, ¿verdad? Que es la razón política que enmarca las actividades en la escuela primaria. El alcance es amplio, pero a modo de sobrevuelo diremos que nada de lo que ocurre allí, nada de lo que ocurre en el país le debería ser ajeno a la escuela, ¿verdad? Los niños y las niñas que concurren a la escuela, desde los más pequeños hasta los que salen del sexto año, los mayores, los maestros, los padres, la comunidad entera, ¿verdad?, que integra lo que se llama el colectivo escolar, pertenecen activamente a una sociedad que está sujeta a leyes que son las que determinan los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Estos ciudadanos deben actuar en el mundo social y con el Estado. Aprender a ser ciudadano sería entonces un objetivo primordial de la escuela. Forma parte entonces de su tarea alfabetizadora. El lenguaje oral y el lenguaje escrito, ¿verdad?, es el medio privilegiado para conocer las normas, las disposiciones, las leyes que regulan la vida en sociedad. Es el medio que permite conocer, interpretar y valorar el contenido de los distintos textos que se construyen y se divulgan a través de los medios de información y de comunicación. En este sentido, la lectura es uno de los pilares fundamentales para poder ejercer la ciudadanía en forma eficaz. Hoy en día la textualidad, ¿verdad?, que emerge de los distintos medios, ya sean tecnológicos, audiovisuales, letrados, informáticos, necesita nuevas y variadas formas de acceso a la misma. Esto marca una diferencia sustancial para la tarea alfabetizadora, si retrocedemos en el tiempo, ¿verdad? Cuando hay cambios sustanciales en la forma de entender el mundo, en la forma de comprender el mundo, en la forma de leer el mundo, entonces aparece la perspectiva política que debe dar cuenta de los cambios institucionales que se necesitan para que esa realidad se logre. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunos datos sí que se manejan desde la investigación y desde la narrativa de los docentes frente a esta responsabilidad política que tiene la escuela en su función de enseñar a leer y de validar el conocimiento de la lectura, ¿verdad? A veces, y desde hace un tiempo, desde la investigación desde la investigación educativa, ¿no?, se viene estudiando algunos temas que tienen que ver con la lectura, pero uno de los que más me ha llevado a investigar es la relación que existe entre el discurso
docente, lingüístico, didáctico de los docentes y las prácticas mismas. Y para eso pienso que la investigación educativa es un campo propicio para saber qué subyace abajo de cada una o detrás de cada una de las prácticas de enseñanza de la lectura, que a veces nos sorprende si nosotros tenemos en cuenta el discurso de los docentes. Y ahí es que nos hemos sorprendido al ver que surgen de la investigación educativa, surgen evidencias que pueden visualizarse claramente como categorías interpretativas de un saber no manifiesto, pero muy aferrado a lo que sería la responsabilidad civil y moral que sienten los docentes ante el tema de la alfabetización. Se observa a través de la posición de los docentes, fundamentalmente ante la evaluación lectora. Por ejemplo, justificando algunas prácticas que no se adecuan a su discurso, como son, por ejemplo, las prácticas de lectura en voz alta, cuando esa lectura en voz alta no tiene otro sentido más que el de automatizar. Entonces, desde distintos paradigmas, uno se pregunta qué es lo que hay que automatizar, ¿verdad? Si en realidad decimos que leer es comprender, entonces, ¿qué es lo que hay que automatizar? Hay que automatizar la comprensión. ¿Qué es lo que hay que automatizar? Bueno, lo que es sorprendente y lo que en realidad sirve y aporta a la construcción de conocimiento es que, más allá de una práctica que a muchos de nosotros nos puede parecer inoperante para la adquisición de la lectura, los docentes tienen una razón muy importante atrás de ella, y es que durante el ejercicio de su docencia, no durante su formación, sino en el ejercicio de la docencia, durante su desarrollo profesional, se han dado cuenta o piensan o sienten más que piensan su responsabilidad moral ante la validación de una actividad que en realidad para el docente la siente como un mandato social del cual debe dar respuesta. En una investigación que hacíamos hace un tiempo, pudimos percatarnos de este saber pedagógico adquirido por el maestro durante su desarrollo profesional. Y de alguna manera ese dato de la investigación sirve también para abrir las cabezas, ¿verdad? Y pensar que muchas veces, más allá de una práctica pedagógica, tenemos que ver el sentido, el significado y el saber, ¿verdad?, que la misma está escondiendo. La otra punta de la atención en esto de lo político, de la enseñanza de la lectura en la escuela, no de la enseñanza de la lectura en la escuela, sino de la lectura en la escuela, ¿verdad? Tenemos que pensar que la escuela es una organización social, es una mediadora activa, tanto en el aprendizaje individual como en el colectivo. El accionar de la escuela desde distintos puntos del sistema, ¿verdad?, desde la cúpula del sistema hasta la base que es la escuela, ¿verdad?, cumple una función de enseñanza a través de los mensajes que envía o a través de las rutinas, de las costumbres, de las modalidades, de los entendimientos que genera el colectivo, ¿verdad?, de los que allí habitan. Dice Perrenú que este tipo de organizaciones, como la organización educativa, ¿verdad?, son capaces de desarrollar aprendizajes muy fuertes que perduran en el tiempo, como son las rutinas, los hábitos, las costumbres, permitiendo se integren comportamientos individuales a los del grupo. Entonces, la interrogante que surge en esta primera perspectiva es la siguiente.
o la pregunta: ¿qué lugar ocupa la lectura en esta construcción? ¿Cuáles son las rutinas lectoras que implican al colectivo de la institución, entendiendo en el mismo no solo a los maestros y a los niños, sino también a la comunidad que integra la escuela, pero que a su vez la escuela se integra en esa comunidad? ¿Cuáles son las señales que se emiten desde la escuela que pueden incidir en el comportamiento lector, que a su vez contribuye a la construcción del ciudadano? ¿Qué lugar ocupa la alfabetización como seña de identidad de la institución escolar? Y entonces todos podemos tener ejemplos en este sentido. Yo traigo uno que a mí siempre me ha preocupado un poco en esto de leer y en la construcción de ciudadanía, que tiene que ver con, porque desde que nosotros ingresamos a la escuela hasta que salimos, son todos materiales de lectura que nos pueden estar mandando algunos mensajes. Cuando ingresamos a la escuela, en todas, vamos a ver el cartel de pare escuela, de espacio escuela, o algún signo que esté indicando, o un gráfico que esté indicando que hay que ir más despacio o que hay que parar directamente. Entonces, las preguntas que uno puede hacerse es en estas razones políticas y ciudadanas, ¿verdad? Cuando los chicos salen de sexto año, ¿no? Después de haber atravesado una cantidad de instancias, 8, 9, 10 años, ¿saben el significado cívico que tiene ese cartel? De las responsabilidades ciudadanas que tienen los conductores, los peatones, la escuela como institución que alfabetiza. ¿Se ha realizado alguna lectura del mismo? A veces uno piensa que hay mucho para hacer al respecto. Y puse ese como ejemplo. Podemos atravesar una cantidad de ejemplos. Por ejemplo, las dotaciones de libros a las escuelas desde el momento que salen, desde el momento que se producen hasta el momento que llegan a las escuelas, ¿verdad? ¿Qué mensajes se van enviando cuando las montañas de libros crecen y no llegan en los tiempos y en las formas? Cuando las bibliotecas permanecen cerradas e inaccesibles, y así cada uno de ustedes puede pensar en otros ejemplos que tienen que ver con el tema. Y por ahí, por esas interrogantes, vamos a ir dejando la perspectiva política para entrar en la sociocultural, que en realidad tiene que ver con... porque para hablar de la perspectiva sociocultural había muchos puntos de ingreso a la misma, ¿verdad? Yo voy a ingresar por que dice: ¿cuántas veces escuchamos que a los niños ya no les gusta leer? Que los medios audiovisuales y los informáticos han desplazado el gusto por la lectura. Si bien estas razones pueden tener cierto grado de veracidad, no son totalmente aplicables a todos los casos, y entonces ahí también la investigación podría aportar mucho, ¿verdad?, al respecto. En el escenario que mostramos en este desarrollo vamos a separar distintas situaciones y expectativas respecto a lo social y a lo cultural. En primer lugar, cuando hablamos del rol social de la lectura y su desarrollo en la escuela, según Emilia Ferreiro, ¿verdad?, para vivir en sociedad es indispensable aprender a leer más allá de las situaciones típicamente didácticas o escolares. O también que la escuela debiera proporcionar herramientas al niño lector y oportunidades para conocer la variedad de textos escritos que le esperan allá afuera para poder comunicarse socialmente. Y el papel de la tecnología en esto ha operado cambios tanto en el ámbito social como cultural, y por ende estos cambios han repercutido en el hacer escolar y en el sentido y en el significado que se le da a la lectura en la escuela y en la sociedad. La escuela como organización social
está atravesada por los mismos cambios y por las mismas situaciones que atraviesan a toda la sociedad. Y ojalá que siempre sea así, porque así va, puede accionar en articulación con la realidad en la que vive. De cualquier manera, hay una cosa que es una realidad. La tecnología vino para quedarse, ¿verdad? La institución educativa, como parte de la sociedad, ha recibido el impacto cultural del cambio operado en la sociedad. Podemos hablar hoy de una nueva manera de entender el mundo, de leerlo, es decir, podemos hablar de una nueva cultura que ha invadido todas las áreas del hacer social e individual. Esa nueva manera de leer el mundo ha hecho que la lectura haya ampliado su forma de apropiación y también se haya expandido su radio de acción. Esto también ha operado a nivel de las escuelas, ¿verdad? A veces cuando enarbolamos la bandera de la nostalgia, diciendo que los tiempos pasados sí que se leía y que se leía bien y que se entendía y que todo lo demás, que no tengo por qué negar que no sea así, vamos a pensar también cuántos soportes había para enseñar a leer, cuántos tipos de lectura había para enseñar y entonces vamos a tratar de recuperar un poco esa visión apocalíptica que hay a veces en torno a que la educación está mal, la escuela está mal, los docentes no enseñan. En realidad, el conocimiento en torno a la lectura se ha ampliado, ¿verdad? Y si se han ampliado las formas de leer, si se han ampliado las formas de entender el mundo y si se ha ampliado la forma de comprender el mundo, entonces se ha ampliado la forma de alfabetizar. Y nosotros, por ejemplo, poníamos acá, el auge de la tecnología ha hecho que la lectura tenga otros referentes que se suman al signo tradicional, la música, el gráfico, el color, el movimiento, y eso los jóvenes lo saben muy bien. La interpretación de estos textos hizo necesario que lentamente admitamos que hay distintas maneras de leer y que tengamos empíricamente, ¿verdad?, que hay lectura mucho antes del dominio del código escrito, con la consecuente modificación de procedimientos y de expectativas. Esta situación desafía a la educación, ¿verdad?, y por ende a la institución escolar, que es siempre, ¿verdad?, la que recibe todas las críticas al respecto. Durante mucho tiempo la lectura tuvo un único soporte, ¿verdad?, y un solo tipo de código, pero desde hace mucho tiempo esta situación ha cambiado. Los seres humanos avanzan cada vez más en el comportamiento y ello ha implicado cambios en los códigos, en los soportes que se adentran en la sociedad y en la forma de actuar en la misma. Por ejemplo, fíjense un poco ahora, si el tema de la lectura no será a lo largo de toda la vida, ¿qué debe estar pasando a lo largo y ancho de este país luego de la ley de la inclusión financiera, ¿verdad?, donde se nos obliga a leer desde determinados lugares, de determinados recursos y es un cambio, ¿verdad?, en las formas de apropiarse de la lectura, digo de la lectura, no del instrumento, ¿verdad? Y ese desafío evidentemente también pasa por la enseñanza de la lectura, por sus logros y por sus aprendizajes. Y esta razón sociocultural se entronca así con la razón política de la que hablábamos anteriormente. Lo cultural también tiene que ver con los cambios que impactan en las instituciones escolares, en sus programas y en sus objetivos. A veces desde los sistemas escolares y otras desde las acciones individuales de los involucrados, se intenta desconocer esos cambios, apelando, como decíamos anteriormente, a la bonomía de los tiempos pasados, ¿verdad? Pero esas posiciones son a veces contrapuestas por otras posiciones
que defienden o que presentan una visión diferente en la construcción de ese conocimiento. Algunos dicen que pueden ser posiciones demagógicas, pensando en que y esto hace un tiempo ya que lo leí de una investigación de Stablet, ¿verdad? El nivel educativo sube cuando habla de estudios que se hicieron hacia atrás en el tiempo y no hacia adelante. Es decir, cómo nunca la sociedad ha estado conforme y la educación siempre ha dicho que en realidad la gente no lee, acá mismo en el Uruguay, cuando uno va al Museo Pedagógico y lee las memorias que antes, como la educación normal era parte de la educación primaria, se debían presentar informes, memorias al finalizar cada uno de los años y se puede leer claramente cuando María Estañero de Munar informa, ¿verdad? Y dicen textualmente, nuestras señoritas cada vez leen menos, nuestras señoritas cada vez ingresan con mayor faltas de ortografía. Este mismo estudio que se hizo en Francia, es decir, lo que está implicando es que si bien cada vez estamos más desconformes con la forma de lectura, de cómo se lee, que por un lado está bien, porque de la desconformidad va a hacer que sigamos investigando y sigamos creyendo. ¿Cómo se explica que cada vez la humanidad construya más y más conocimiento en el terreno científico, en el terreno filosófico, en el terreno de los derechos sociales? Esas personas que construyeron esos conocimientos son las mismas que pasaron por las instituciones escolares y difícilmente no hayan llegado a esos conocimientos a través del texto escrito, ¿verdad? Pero bueno, está después la otra posición que dice, bueno, pero no son todos, ¿verdad? Son algunos. Es decir, quiere decir que de entrada se está admitiendo que hay un desfase en la posibilidad de apropiarse del código escrito según estas otras posturas que tienen que ver con el origen social del alumnado. Bueno, yo ahí lo que digo es que ahí no solamente es responsable la escuela y los docentes y las teorías que manejan para enseñar, sino que acá llamemos a los sectores políticos, a los económicos, ¿verdad?, que justifiquen que existan esos distintos lugares, esos distintos contextos de vulnerabilidad que ponen a los chicos en distintos puntos de partida respecto a la apropiación del código escrito. Por último, dentro de esta cuestión sociocultural, reconocemos que la sociología nos muestra las desigualdades que se dan hacia el interior de las sociedades respecto al acceso al mundo letrado. En ese sentido, no solo se distribuyen desigualmente los libros u otros materiales culturales, sino que lo que más preocupa desde la dimensión sociocultural es la desigualdad en las formas de hacer efectiva la práctica social de leer y escribir. Si pensamos en la organización social y política que tiene su base en la escuela, ¿verdad?, y que tiene el mandato de la alfabetización como herramienta que haga posible la vida democrática, bueno, podría pensarse en los riesgos que se corren para el funcionamiento de la democracia cuando se verifican ausencias, puntos de partida diferentes, déficits que trascienden las posibilidades a veces únicas de una institución educativa. Y estas preguntas que voy a hacer ahora me habilitan al campo de la tercera perspectiva, que es la pedagógica, que tiene que ver con qué se lee en la escuela. ¿Cómo se lee en la escuela?
¿Quiénes leen en la escuela? ¿Cómo se desarrollan las prácticas de lectura en la escuela? ¿Cómo se valida la lectura? Y en este sentido, y dentro de estas perspectivas, voy a tomar 1 o 2 puntos, no sé, según los tiempos que tenga, y que la denominé pedagógica a propósito, para que no se la identifique con la didáctica, ¿verdad? Esta perspectiva se construye a partir de la perspectiva política, social, filosófica, epistemológica y también con la didáctica, ¿verdad? Durante mucho tiempo el concepto de alfabetización se refirió a la lectura solamente. Los que tenemos muchos años sabemos, ¿verdad?, de esto. Y algunos rudimentos de escritura como era la firma. Con posterioridad, este concepto fue ampliándose, ¿verdad?, incluyendo como tópico definitorio de la alfabetización la comprensión como referencia. La comprensión pasó a ser luego el eje central de la definición de lectura. De lo contrario, no habría lectura. No siempre esta cualidad ha sido el objeto de la enseñanza de la lectura en la escuela primaria. Incluso en muchos casos ese objeto se desvirtúa por efecto de procedimientos que apelan a la famosa diferenciación entre leer y comprender. En términos más claros, la diferencia sería entre saber reunir las letras, los sonidos y los signos y las grafías y entender lo que de ellas resulta. Esa diferencia que lentamente pareciera que viene desapareciendo del discurso docente, por momentos y en algunas circunstancias generalmente de crisis, ¿verdad?, resurge creando más dudas que aciertos. Alguien en su sano juicio, yo siempre me pregunté esto, ¿verdad?, cualquiera de nosotros, incluso cuando éramos niños, ¿verdad?, sin ser en el ámbito escolar, ¿nos sentaríamos a leer un libro que no comprendemos o leemos cuestiones que no comprendemos por placer? No entra en mi juicio cómo eso se podría hacer, ¿verdad? Entonces pareciera que en la escuela sí se puede dar esa lectura sin comprensión. Entonces, para recuperar algunos puntos, ¿verdad?, creo que acá, y eso es mío, que he sacado de algunos datos de investigaciones argentinas, ¿verdad?, cuando se evalúa la lectura, generalmente se intenta ir por ese camino, ¿verdad?, el de la comprensión lectora. Y la escena que se observa, generalmente se da un texto, luego se pregunta acerca del mismo o se proponen alternativas que el chico debiera responder. Entonces, la pregunta es por acá. ¿Cuál es la comprensión que se le propone a los chicos? ¿La del autor? ¿La del evaluador o la de la evaluadora? ¿Cuál es esa comprensión? Este tema es muy discutible, es muy para debatir, no sé si no es para alcanzar acuerdos, pero sí es para abrir brechas, ¿verdad? Y podría debatirse entonces en torno a cómo se determinan los parámetros de la comprensión. Cuando se hacen los estándares de la comprensión, ¿cuáles son esos parámetros, verdad? ¿Cómo se atienden las variaciones socioculturales, lingüísticas, los conocimientos previos de los lectores, la pertenencia a distintos grupos sociales, culturales y hasta étnicos? ¿Cuál es la concepción de texto? ¿Cuál es la concepción de lectura que fundamentan las decisiones curriculares que hacen posible la evaluación, tomando unos parámetros de comprensión y no otros? Podemos decir que lo político y que lo sociocultural se fundan en decisiones que por momentos parecen desatender la perspectiva pedagógica. Convengamos que los sistemas escolares, y no solo la escuela, necesitan esta discusión, y el sistema político también. Y necesitan de su investigación.
la investigación, ¿verdad?, podría abonar datos de interés que harían más justa la valoración de los seres humanos sujetos a estas validaciones. Creo que acá se hace necesario reflexionar sobre el concepto de lectura, y por eso lo dejé para el final, ¿verdad?, que ha sido ampliamente trabajado en todos estos años, pero que me sumo a esta definición, ¿verdad? La lectura es una transacción entre el lector y el texto. ¿Cuántos de todos los que están acá han escrito libros o artículos y que luego, en el pasar del tiempo, se han visto citados en otros textos con una significación que no fue la que ustedes proponían ni la que ustedes se propusieron? Eso no debe asustarnos. Cada lector interactúa con el texto de acuerdo a sus conocimientos y a su estructura lógica y psicológica, que es la que le permite relacionar sustantivamente el tema o materia que está leyendo. Eso provoca que haya tantas interpretaciones como lectores. Por tanto, la comprensión es muy difícil de evaluar por los derroteros comunes de las propuestas de comprensión lectora. Pasa lo mismo con las novelas. La misma novela despierta situaciones muy diferentes según la persona y el momento en que se lee. Hace muchísimos años un escritor me recomendó que leyera El Principito de Saint-Exupéry. Después me preguntó cómo me había ido, le conté y lo único que me respondió fue: dentro de unos años volvélo a leer y después ves. Nunca más lo vi a él o nunca más tratamos este tema, pero sí leí el libro y ahí supe la respuesta, ¿verdad? Era otro libro, era otro texto, era otro significado. Otro tópico central de la lectura que no quiero dejar de abordar, de la lectura en la escuela, refiere a todo lo que tiene que ver con lo poético, lo volitivo, esas frases que se escuchan tanto como despertar el gusto por la lectura, conocer mundos posibles, el acceso a la información, que son deseos y son objetivos muy plausibles y muy valederos, pero todos sabemos que nadie desarrolla el gusto por la lectura por el solo hecho de que otros le digan lo que debe leer, lo que tiene que leer y que además debe dar cuenta de lo leído para validar un proceso de adquisición. Creo que sería bueno que todos leyéramos a Pennac, ¿verdad?, como una novela, cuando nos advierte que el verbo leer no admite jamás el modo imperativo para ser conjugado. La escuela como organización social tiene como cometido fundamental la promoción de aprendizajes que contribuyan a la alfabetización de los niños y muchas veces tiene que recurrir a estas estrategias que no consideramos que son las más adecuadas para despertar el gusto por la lectura, para darle un sentido y un significado a la lectura. Y no quiero estar acá como mi compañera con lo último, pero sí en esto de la dimensión pedagógica debemos dedicarla, aunque sea un espacio muy chiquito, ¿verdad?, y que se relaciona con todo lo anterior y se relaciona con el gusto y se relaciona con el sentido de la lectura y con los distintos textos y con la interpretación y por lo tanto se relaciona con la comprensión, ¿verdad? Y que en realidad tiene un perfil propio dentro de la perspectiva pedagógica y es el tema de la literatura en la escuela, ¿verdad? Dejaré planteadas algunas preguntas para la reflexión, porque uno observa que a veces, a pesar de lo que ha avanzado la ciencia del texto, a pesar de lo que han avanzado las teorías lingüísticas, todavía la literatura y los textos que la componen, en muchas ocasiones, el único contacto que los chicos tienen con la literatura es cuando el texto oficia como mediador para procesar conocimientos lingüísticos, ¿verdad? Eso es un tema que amerita una reflexión. Y se relaciona con algo que tiene que ver también con lo político, como es la dotación de objetos culturales, que
que por suerte desde hace mucho tiempo las escuelas de nuestro país reciben abundancia de objetos culturales que incluyen también a los libros, ¿verdad? A veces los mensajes respecto a lo que se hace con esos libros, ¿verdad? O a las formas en que eso cobra cuerpo adentro de las escuelas, no estaría mandando mensajes muy positivos acerca de del gusto por la lectura, de despertar el gusto por la lectura. ¿Qué efectos? Algunas preguntas que tendrían que quedar en claro para pensar en la literatura en la escuela tendrían que ver con preguntarle de repente a los chicos que se alejan de la escuela, ¿verdad? Que salen del sexto año escolar. Preguntarles con qué bagaje de lectura se dan, cuál fue tu autor predilecto, cuál fue la lectura que más te movilizó, cuáles fueron las obras que te dejaron más huella. Y también sería importante poder contrastar, ¿verdad?, estas respuestas de los niños preguntándole primero a los maestros cuáles piensan ellos que serían las respuestas que los chicos les darían. En cuanto a todo este tema de la comprensión, que está muy vinculado, ¿verdad?, con el disfrute y con la interpretación de la obra literaria, y pero que muchas veces se entrecruza con la validación, con aquella necesidad cívica que dicen los maestros que tienen que cerciorarse de que sí se comprende lo que lee. Tal vez la investigación nos pueda brindar algunas pautas que tienen que ver, por dejar más de un lado el saber cuánto se lee, qué se comprende, si se comprende lo que el sistema quiere que se comprenda, para dar paso a las narrativas, ¿verdad?, más explicativas acerca de lo que un texto despierta en el otro. Estas narrativas y discusiones hace falta que se instalen y posiblemente serán otras teorías del aprendizaje que se sumarán a las que tradicionalmente interpretan el aprendizaje como una mediación entre el sujeto y el objeto a nivel individual. En todos estos años han surgido otras teorías explicativas del aprendizaje, producto de investigaciones igualmente potentes como lo fueron las anteriores. Las inteligencias múltiples, el aprendizaje social, el aprendizaje distribuido, y ni que hablar de los aportes de la neurociencia. La lectura como herramienta constructora del aprendizaje cuenta hoy con distintos instrumentos que amplían la razón política y social de su aprendizaje y la razón, por sobre todo, la razón humana de su aprendizaje. La sociedad se informatiza, la cultura amplía sus posibilidades de leer el mundo a través de instrumentos letrados, del audiovisual y del informático. Eso hace que sea necesario pensar en leer en la escuela más allá de lo que se haga en el aula. La escuela debiera tener un comportamiento lector que haga de la práctica social de la lectura una costumbre, una necesidad, una rutina, un disfrute, enviando los mensajes necesarios. Enseñar al niño a leer el mundo traspasa la función individual del docente para hacer una tarea fundamental de la escuela como organización social que alfabetiza. La escuela, tal como la concebimos hoy, dispone de un margen de autonomía y de autoridad que podría darse ese lujo de sentarse a pensar acerca de la validez de la lectura en la escuela. Gracias.